Crecí en un pueblo pequeño en Virginia Occidental. No mencionaré el nombre de la universidad a la que asistí, pero era una institución pequeña en un pueblo a unos 15 minutos de donde crecí. Era estudiante de primer año en 2021, y la COVID seguía siendo un factor importante en mi experiencia universitaria. Uno de los mayores impactos fue en las residencias estudiantiles. La mayoría de los estudiantes no se quedaban en el campus debido a la COVID, así que alquilaban apartamentos cercanos. Yo era pobre y no podía darme ese lujo, así que me quedé en el campus y regresaba a casa los fines de semana, ya que vivía muy cerca. Aún así, quería vivir la experiencia universitaria completa en las residencias. El primer día, conocí a mi compañera de cuarto. Habíamos chateado un poco por mensaje de texto porque la universidad le había dado mi número de teléfono para que nos conociéramos, lo cual me pareció un poco extraño. Ella me envió un mensaje primero y parecía amable. Al conocerla en persona, seguía siendo agradable, pero no hablaba mucho y tenía una actitud algo privilegiada. Una vez, mientras hablábamos, dijo que todos tenían sus propias habitaciones debido a la falta de estudiantes. Yo las tuve el semestre pasado y hasta ahora que llegaste tú, comentó. Me quedé un poco sorprendida y no supe qué decir, así que simplemente cambié de tema y seguimos conversando. Le dije que vivía cerca y que los viernes me iría por el fin de semana, regresando los lunes por la mañana. Le ofrecí que dejara algunas cosas sobre mi cama, pues el resto de mi espacio estaría libre. Y ahora, la parte inquietante. El primer viernes, empaqué mi bolso para el fin de semana y me fui. Regresé el lunes por la mañana a las 6, tal como había dicho. No tenía clases hasta las 10, así que volví a dormirme. Tenía un colchón grueso de espuma viscoelástica. Después de acostarme unos 10 minutos, sentí como el borde de la cama se hundía. No me moví. Esperé un minuto, apenas procesando lo que sucedía, pues estaba muy cansada. Entonces el colchón volvió a subir. Fue entonces cuando lo comprendí, alguien se había apoyado en mi cama. Me giré y la vi de cara a la pared, supuestamente dormida, así que volví a conciliar el sueño. El siguiente fin de semana, me fui de nuevo y regresé a la misma hora. De nuevo, ansiaba dormir más. Momentos después de acostarme, sentí que el colchón se hundía otra vez, pero esta vez no fue solo el borde. Todo el lado se desplomó, y alguien estaba sentado a mi lado. No me moví. Permanecí allí, helada, y luego los escuché levantarse. Mi cama era muy alta. De hecho, necesitaba un taburete para subirme a ella, y los escuché saltar. Contuve la respiración, luego miré. Ella estaba de nuevo acostada en su cama, de cara a la pared. No sabía qué pensar. ¿Estaba alucinando por la falta de sueño? ¿Era parálisis del sueño? No podía ser. Todavía podía moverme. ¿Alguien pudo haber entrado en mi habitación? Imposible. Éramos las únicas con llaves. Decidí que debía estar extremadamente cansada y que solo estaba imaginando cosas, así que volví a dormirme. Cuando llegó el lunes, estaba realmente nerviosa. Entré y la vi acostada, mirando hacia mi cama. Estaba dormida, así que me subí a mi cama e intenté dormir también. 5 minutos después, sentí que mi cama se hundía de nuevo. Cerré los ojos con fuerza, sentí que alguien se sentaba a mi lado, y me preparé para girarme. Entonces sentí una mano en la nuca. Se me encogió el corazón. Pensé que me iba a desmayar. No moví ni un músculo. No apretaron. Solo sostuvieron mi cuello. Lo que parecieron horas después, sentí que finalmente se levantaban de mi cama. Todavía no me moví. Permanecí helada unos momentos más, aterrorizada, y luego me giré. Ella estaba de cara a la pared, dormida, pero no me importó. Salí de la habitación inmediatamente y llamé a mi madre. No fui a clase. Le conté todo a mi madre, y ella lo reportó a la universidad. Me permitieron cambiar de habitación, gracias a Dios. Me preguntaron si quería involucrar a la policía, pero dije que no. No había pruebas concretas de que hubiera hecho algo.
Solo pedí que no le asignaran otra compañera de cuarto. Después de desempacar en mi nueva habitación, recordé algunas cosas. Ella me había dicho una vez que tuvo una compañera de cuarto anterior que no se quedó mucho tiempo, pero nunca explicó por qué. También recordé que un día abrió un cajón cerrado con llave que contenía unas 10 botellas de medicamentos recetados. Dijo que eran para un problema de piel. Me pregunté si eso sería cierto. Tal vez tenía otro trastorno o efectos secundarios aterradores por la medicación. Unos días después, me di cuenta de que había dejado un libro y una carpeta en su habitación. No me importaba mucho el libro, pero ella me envió un mensaje pidiéndome que fuera a buscarlo. Le dije que necesitaba concentrarme en la universidad y en mi nueva habitación, pero accedí a recoger mis cosas para evitar sospechas. Mi llave todavía funcionaba, así que entré. Ella no estaba, y suspiré aliviada. Tomé mis pertenencias y me giré para salir. Al girarme, ella estaba de pie en el umbral. No la había oído abrir la cerradura. Sonreí, intentando mantener la calma. Ella no dijo nada al principio. Pasé a su lado para irme, entonces preguntó, ¿dónde está tu nueva habitación? Le dije que estaba en el primer piso. Me preguntó qué pasillo, y mentí. Me preguntó cerca de qué estaba, las escaleras, la entrada, la oficina, etc. Dije que no recordaba, pero ella siguió insistiendo. Mentí de nuevo, diciendo que estaba cerca de las escaleras. Me di la vuelta y me fui, sin volver a verla jamás. Pensé en decírselo a su novio, pero estaba demasiado asustada. Todavía lo pienso. ¿Estaba soñando, alucinando? No lo creo, pero no pudo haber sido nadie más. Solo nosotras teníamos llaves. Tal vez era sonambulismo como efecto secundario de su medicación, o tal vez estaba planeando algo siniestro. Mi madre cree que ella estaba probando cuán cerca podía acercarse a mí antes de que me despertara, y que una mañana, de hecho, pudo haber intentado estrangularme. No lo sé, ahora está en el pasado, y espero que nunca más haya tenido otra compañera de cuarto. Este incidente ocurrió durante mis años universitarios. Asistí a la Universidad de Huddersfield de 2021 a 2023. No es precisamente conocida por su vida nocturna, así que muchos estudiantes terminan pasando las noches en el campus, especialmente en la biblioteca o en los edificios académicos que permanecen abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca fui de los que se quedan hasta tarde, pero esto sucedió en mi último año, cuando no tuve opción. Estaba cursando una clase de estadística avanzada, y nuestro profesor era famoso por sobrecargarnos de tareas masivas. La fecha límite para uno de los proyectos más importantes se acercaba, y yo no había avanzado tanto como debería. Mi computadora portátil me había estado dando problemas, así que decidí usar las computadoras del edificio de negocios. El edificio de negocios está un poco aislado del resto del campus. Tiene 3 pisos, es algo antiguo, y siempre había tenido un silencio extraño y estéril, especialmente de noche. Pero la sala de computadoras del segundo piso solía estar bastante vacía después de las 9 de la noche, así que pensé que sería el mejor lugar para concentrarme. Esa noche, llegué alrededor de las 10. El campus ya estaba en un silencio sepulcral, y al entrar, noté de inmediato que hacía mucho más frío dentro que afuera. Pasé mi tarjeta de estudiante, escuché el pitido, y la puerta se abrió. Todo el lugar tenía un olor abrumador a productos de limpieza, lo cual significaba que no me encontraría con el personal de limpieza, ya que ellos ya habían terminado su ronda en este edificio. Fui directamente a la sala de computadoras, encendí una de las máquinas y empecé a trabajar. Por un rato, no estuvo mal. El zumbido de la computadora y el tecleo de mi teclado llenaban el silencio. Miraba de reojo el reloj en la esquina de la pantalla, recordándome que me iría antes de la 1 de la madrugada. Pero alrededor de las 11:30, algo extraño ocurrió. Estaba revisando algunos datos y escuché el sonido de una puerta cerrándose de golpe en algún lugar del pasillo. No era la entrada principal, venía de más adentro del edificio. Al principio, no le di importancia.
Quizás era solo el sistema de aire o el conserje, pero entonces recordé. Los conserjes ya habían pasado y, a estas horas, ya se habrían ido. Intenté ignorarlo y seguí trabajando, pero entonces escuché pasos. Lentos, pesados, resonando desde el pasillo, justo afuera del laboratorio. No eran apresurados ni débiles. Quienquiera que fuera, caminaba como si quisiera ser escuchado. Me quedé inmóvil en mi silla, mirando fijamente la pantalla de la computadora, esperando que simplemente pasaran de largo. Pero en su lugar, los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta del laboratorio. Podría haber mirado a través de la pequeña ventana de la puerta si me hubiera inclinado hacia atrás, pero no pude obligarme a hacerlo. Me quedé allí, conteniendo la respiración. Después de unos 10 segundos, oí que el picaporte de la puerta se agitaba. No era como si alguien lo probara casualmente. Era como si alguien intentara asustarme a propósito, como si quien fuera quisiera abrirla pero no pudiera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Las puertas del laboratorio se cerraban automáticamente después de cierta hora, así que sabía que no podrían simplemente entrar, pero la forma en que seguían sacudiendo el picaporte me revolvió el estómago. Después de unos 30 segundos de esto, el sonido cesó. Los pasos comenzaron de nuevo, moviéndose lentamente por el pasillo hasta que se desvanecieron. Me quedé sentado en silencio, debatiendo si debía recoger mis cosas e irme, pero mi proyecto debía entregarse a la mañana siguiente, y una parte de mí pensó que quizás era solo otro estudiante bromeando. Intenté convencerme de eso y volví a teclear, pero ni 10 minutos después, lo escuché de nuevo. Pasos. Solo que esta vez, no venían del pasillo. Estaban encima de mí. El techo de ese edificio tiene esos paneles delgados, y a veces se pueden oír las tuberías cuando se enciende la calefacción. Pero esto no eran tuberías. Era el sonido inconfundible de alguien arrastrándose o gateando directamente sobre las baldosas. Levanté la vista, aterrorizado por lo que pudiera ver. Pude ver cómo una de las baldosas se movía ligeramente, lo suficiente para saber que había peso presionando sobre ella. Luego, un crujido lento, como si alguien se estuviera descolgando con cuidado, intentando no ser descubierto. En ese momento, tuve suficiente. Arranqué mi unidad flash, metí mi cuaderno en la mochila y corrí hacia la puerta. En cuanto pisé el pasillo, fue como si hubiera entrado en un mundo diferente. El pasillo estaba tenuemente iluminado por esas luces fluorescentes zumbantes, y todo lo que podía oír era el chirriar de mis zapatillas contra las baldosas. Caminé rápido, intentando no echar a correr. Llegué a la escalera, abrí la puerta de un empujón y empecé a bajar. Fue entonces cuando cometí el error de mirar hacia arriba. En el rellano sobre mí, solo un piso más arriba, había un hombre. No era un estudiante, tampoco un profesor. Parecía fuera de lugar, como si su ropa estuviera holgada y rota. Su rostro, medio cubierto por la sombra, pero pude ver su boca abierta, como si estuviera sonriendo de oreja a oreja. No se movió, solo se quedó allí, mirándome fijamente. Salí disparado. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo. Atravesé la puerta del primer piso y corrí hacia la entrada principal. Mi tarjeta de identificación apenas se registró lo suficientemente rápido para desbloquearla, pero una vez que hizo clic, la empujé y crucé el campus sin mirar atrás. No me detuve hasta que estuve dentro de mi dormitorio, con la puerta cerrada con llave y la espalda pegada a ella, intentando recuperar el aliento. A la mañana siguiente regresé, solo porque tenía que entregar el proyecto. Cuando entré al edificio de negocios a plena luz del día, se sentía como un lugar completamente diferente, pero noté algo que me revolvió el estómago. Vi que una de las baldosas del techo había desaparecido, la que estaba directamente encima de donde yo había trabajado, y también la de la esquina, que es la que vi moverse. Era como si alguien me hubiera estado observando mientras trabajaba, luego intentó abrir el picaporte de la puerta para asustarme a propósito, y al encontrarla cerrada, subió de nuevo al techo para intentar entrar por ahí. Me aterra pensar cuál era su intención si hubiera logrado entrar al laboratorio antes de que yo huyera. Creo que es seguro decir que compraré una nueva laptop, y en el futuro, completaré mis tareas desde la comodidad de mi propio dormitorio.
Mi nombre es Anna Belle. Tengo 20 años y soy del Reino Unido. Esto me sucedió cuando tenía 16 años, mientras estaba en lo que allí llamamos college, el equivalente a la escuela secundaria. Estoy a punto de contarles sobre el día más aterrador de mi vida. Sé que suena dramático, pero verán por qué. Para ponerlos en contexto, mi escuela usaba gafetes con credenciales de identificación. Aunque cualquiera podía entrar al edificio, solo se podía ir más allá del vestíbulo si escaneabas una de estas credenciales en una pantalla que abría la puerta hacia el interior de la escuela. Las credenciales mostraban tu foto y nombre, pero muchos estudiantes las volteaban para que su imagen no se viera. También necesitabas esto para abrir prácticamente todas las puertas de la escuela, excepto las de las aulas. Cabe mencionar que era una escuela de reciente construcción, y aunque el edificio era grande, la sección de la escuela secundaria era relativamente pequeña. Un tercio del edificio era una escuela especial para niños con discapacidades de aprendizaje, otro tercio era una guardería, y el último tercio era nuestra escuela secundaria. Acababa de empezar allí, y recuerdo vívidamente que el primer día nos dijeron a todos que nos aseguráramos de no dejar entrar a nadie desconocido a la escuela. El incidente que les cuento ocurrió en la segunda semana de clases, pero en realidad era mi segundo día completo allí, ya que me había sentido enferma toda la semana. Tenía clase de geografía todo el día, y esto sucedió a mitad del día, unos 20 minutos después de la hora del almuerzo. Recuerdo haber bebido muchísimo jugo que compré en la cafetería durante el almuerzo, porque tenía que terminármelo todo antes de que terminara el receso. No teníamos permitido llevar bebidas a clase, y no tenía dónde guardarlo sin que se derramara. Así que, 20 minutos después, sí, realmente necesitaba ir al baño. Le pregunté a mi profesor si podía ir rápido. Normalmente no se nos permitía ir al baño durante las horas de clase, por lo que se mostró bastante molesto, ya que habíamos tenido un receso hacía poco. Sin embargo, pudo ver que mi necesidad era urgente, así que accedió a regañadientes. Esto es significativo porque, a esa hora, casi nadie más estaría caminando por la escuela. Ni siquiera veía a los profesores pasear con frecuencia durante las horas de clase. Salí de la clase y atravesé unas puertas dobles hacia la cafetería. Tengan en cuenta que no había nadie allí en ese momento. Seguí caminando hacia otra sala grande, donde había un segundo conjunto de aulas. Usé el baño y regresé a la cafetería para volver a mi aula. Pero cuando volví a cruzar las puertas hacia la cafetería, había un hombre sentado en una de las mesas. No era raro que alguien estuviera allí. Como dije, la gente no suele andar por ahí durante las horas de clase, pero aún así lo hacen. De hecho, yo misma lo estaba haciendo en ese momento. No sabía quién era el que estaba sentado. Era demasiado mayor para ser estudiante, así que asumí que era un profesor o un padre, y simplemente seguí caminando. Pero entonces dijo, «Hola». Y solté un pequeño grito, porque soy bastante nerviosa y asustadiza de por sí, y no esperaba que me hablara. Me sentí bastante avergonzada, pero él se rió y dijo, «Lo siento, no quise asustarte». Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba un gafete, así que en ese momento asumí que era un profesor. Lo que me di cuenta, al recordar esto, es que aunque llevaba su gafete con la credencial, esta estaba volteada, de modo que el lado con la foto y el nombre quedaba hacia atrás, en la parte posterior del soporte. Como dije antes, los estudiantes hacían eso todo el tiempo en la escuela. El escáner seguía funcionando, así que no era un gran problema, pero sí bastante extraño para un profesor. Sin embargo, en ese momento no presté atención a ese detalle. Necesito ayuda para sacar unas cosas de trabajo de mi auto. ¿Te importaría acompañarme un segundo?, me preguntó. No dudé en responder, sí, claro, porque, de nuevo, simplemente asumí que era un profesor. Salimos de la cafetería en silencio, cruzamos el vestíbulo y luego salimos del edificio. Noté que parecía un poco nervioso. Los profesores suelen conversar un poco contigo cuando caminas con ellos, y él no decía nada. Además, movía mucho las manos, en un momento las tenía en los bolsillos, luego las sacaba y las juntaba. Yo soy muy tímida y no muy buena en situaciones sociales, así que tampoco hice ningún intento de conversación.
La parte delantera de la escuela estaba dispuesta de tal manera que, al salir del edificio, caminabas unos 50 metros hasta el estacionamiento. No se podía ver hasta que estabas justo al lado, debido a unos arbustos que lo ocultaban. Si seguías recto sin girar hacia el estacionamiento, salías de la propiedad de la escuela. Caminamos hacia el estacionamiento en silencio, y de repente él dijo, «Sí, mis cosas de trabajo están en el maletero». Dijo, «Tengo unas cuantas bolsas, así que solo necesito que me ayudes a llevar un para la escuela». Yo dije, «Sí, está bien». Llegamos al estacionamiento y él dijo, «Mi auto es el azul, al final». Y a medida que nos acercábamos, a unos pocos metros, pude ver algo en el asiento trasero. Conforme nos acercábamos aún más, me di cuenta de que había al menos 2 hombres escondidos en el asiento trasero. Me quedé paralizada, y en lugar de correr, mi mente se puso en blanco. Supongo que ellos vieron que yo los había descubierto, porque la puerta trasera se abrió de golpe. De repente, un hombre se precipitó cayendo del auto. Al mismo tiempo, el hombre que me había traído hasta allí, el que creía que era un profesor, intentó agarrarme. Este tipo era bastante alto y corpulento, por cierto, y yo mido 1,57 metros y soy bastante delgada, así que no sé cómo lo logré. Quizás fue una descarga de adrenalina o lo que fuera, pero usé toda la fuerza de mi cuerpo para sacar mi brazo de su agarre de un tirón y empecé a correr de vuelta hacia la escuela. Pude oír múltiples pasos pesados corriendo detrás de mí, pero, gracias a Dios, se detuvieron bastante pronto después de que empecé a correr. Mi escuela tenía grandes puertas automáticas de cristal, y solo tienes que esperar a que se abran. Definitivamente me habrían alcanzado si hubieran seguido. Aunque, pensándolo bien, unas puertas de cristal también podían ser un riesgo si alguien pasaba por allí. De todos modos, entré al vestíbulo y corrí directamente a la cafetería abierta, que estaba conectada a la biblioteca. Corrí hacia la persona que trabajaba en la cafetería para contarle la situación. Ella me tranquilizó y me acompañó a la oficina de un profesor dentro de la escuela, donde llamó a mis padres y a la policía. Hay cámaras de seguridad en el estacionamiento, así que fueron atrapados y acusados de intento de secuestro. Además, resultó que el hombre había podido entrar al edificio porque algún estudiante había perdido su gafete fuera de la escuela, y él lo estaba usando, por eso había volteado la credencial. No regresé a la escuela por un par de semanas, y todavía recibo terapia por esta experiencia, pero sentí que escribir todo esto y compartir mi historia me ayudaría a procesar lo sucedido. Esta sigue siendo la experiencia más aterradora de mi vida. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.